Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es John Freddy Villalobos y actualmente me encuentro estudiando Sociología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, desarrollando este maravilloso curso que se llama la Teoría Sociológica Contemporánea. Este video tiene como fin comprender las particularidades de la teoría contemporánea del sujeto y los estudios sociológicos de las emociones durante los últimos años del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, para la aplicación y el planteamiento de una investigación. Y bien, en este video, como vamos a hablar de la teoría del sujeto, ¿cierto? Es importante hablar del autor, que es pues Alain Touraine. Touraine nace en 1925 y muere en 2023. Fue un sociólogo francés, reconocido como uno de los autores principales contemporáneos sobre los movimientos sociales, la acción colectiva y la transformación cultural, ¿verdad? Estudió en una universidad de París, fue profesor de ciencias sociales, ¿cierto? Su trabajo se desarrolló en diálogo en autores como Max Weber y Durkheim, pero pues se distanció de ellos para componer una sociología centrada no en las estructuras, sino en la acción social y en la capacidad que tienen los individuos y colectivos para transformar las sociedades. Touraine se hizo conocido por varias obras, ¿cierto? Especialmente en esta que estamos hablando, que es la crítica de la modernidad y pues del sujeto, en los años 1922 y pues 2006. Touraine propone que la modernidad produce grandes avances en la ciencia, pero también generó procesos de dominación y estandarización y control sobre los individuos. Frente a ellos, el sujeto del que vamos a hablar, entendido no como una ciencia psicológica, sino como la voluntad de cada persona de afirmarse como autor de su propia vida, que ya hablaremos a continuación. Bien, y vamos a hablar sobre las particularidades de la teoría contemporánea del sujeto. La teoría contemporánea del sujeto plantea que la identidad no es algo fijo ni dado, sino una construcción histórica social en constante transformación, ¿cierto? En esta perspectiva, el sujeto pues se entiende como una identidad de autonomía que busca afirmarse frente a estructuras que ejercen control, tales como las instituciones, los discursos o el mercado. Por ejemplo, si un joven decide estudiar arte en vez de seguir la tradición de trabajar en una empresa familiar, ¿cierto? Esto representa la afirmación del sujeto frente a normas sociales establecidas. Así, pues el sujeto no es simplemente un individuo que actúa libremente, sino alguien que lucha por dar sentido a su experiencia, resistiendo presiones externas que intentan homogeneizar su comportamiento, ¿verdad? Esta concepción reconoce que la subjetividad es múltiple y dinámica, ¿cierto? También Touraine argumenta que en las sociedades contemporáneas se ha producido un cambio de vida social basado en clases, trabajo y producción, hacia una aclaración cultural, centrado en identidad, sentido y reconocimiento. Antes en la historia, si nos devolvemos en el tiempo, ¿verdad? Los conflictos sociales se explicaban por desigualdades económicas, ¿verdad? Ahora, gran parte pues, de estas luchas sociales se articulan alrededor de la defensa de identidad cultural, como puede ser los movimientos feministas, los movimientos de indígenas o también los movimientos de la comunidad LGTBIQ+, ¿verdad? Por ejemplo, el movimiento feminista actual no solo exige igualdad laboral, sino también el reconocimiento del derecho a decidir sobre el cuerpo y la vida, ¿cierto? Esto evidencia que el conflicto social ya no se define únicamente por el control de los recursos materiales, sino por el derecho a ser sujeto, ¿cierto? A definir quién se es y cómo se vive.
En este nuevo paradigma, la cultura se convierte en el terreno principal donde se disputa el significado de la vida social. En el contexto de la desmodernización, Turán sostiene que se ha debilitado la confianza en los grandes proyectos universales que caracterizaron pues la modernidad, ¿cierto? Como la razón, el progreso o la ciencia. La globalización, la crisis de las instituciones y la fragmentación cultural ha generado una sociedad en que enfrentamos incertidumbre, pérdida de vínculos comunitarios. Por ejemplo, el uso intensivo de redes sociales crea conexiones rápidas, pero también relaciones más frágiles y temporales, ¿cierto? Lo que afecta la estabilidad emocional y el sentido de pertenencia por lo que se quiere. La desmodernización no significa retroceso, sino la transición hacia un mundo donde las personas tienen que construir su propio sentido sin apoyarse en estructuras colectivas estables. En este escenario el sujeto se vuelve más necesario, pero también más difícil de sostenerse. Debe afirmarse en medio pues, de la inestabilidad cultural y pues simbólica como tal, ¿cierto? En los artículos de investigación basados en esta teoría, pues el concepto de sujeto se aplica analizando cómo los actores sociales siguen autonomía y sentido dentro del contexto que lo condiciona. Por ejemplo, investigaciones sobre jóvenes populares no solo describen sus condiciones económicas, sino identifica cómo crean proyectos de vida a través del arte, de la música, del deporte, ¿cierto? Para resistir a un mundo de exclusión. Con estudios, por ejemplo, de comunidades indígenas, el sujeto aparece cuando estas colectividades defienden sus terrenos, sus territorios, su cultura y sus políticas, pues frente a algo que ellos intentan homogenizar, ¿cierto? Así pues los artículos muestran que el sujeto no es solo una categoría teórica, sino una experiencia vivida de lucha, de identidad y de acción misma, donde nosotros como personas y los colectivos buscan transformar su realidad y ser reconocidos como protagonistas pues de su propia historia como tal, ¿verdad? En conclusión, siento que la teoría contemporánea del sujeto nos invita a comprender que la identidad humana es un proceso que está en constante construcción, ¿cierto? Marcada pues por la búsqueda de autonomía frente a fuerzas sociales que intentan definirnos o limitarnos. En este marco, el paso del paradigma social a cultural muestra que las luchas centrales de nuestro tiempo ya no se reducen únicamente a lo económico, sino que se orientan a la defensa de la identidad, del reconocimiento y la diversidad de formas de ser y de vivir pues que tenemos en el mundo y en los territorios. Sin embargo, este proceso se desarrolla en un contexto de desmodernización donde se ha debilitado pues grandes referentes colectivos que antes ofrecían pues estabilidad y sentido, haciendo que la tarea de construir identidad recaiga con mayor intensidad en el sujeto mismo, ¿cierto? Quien debe afirmarse en un entorno fragmentado e incierto. Frente a estos desafíos, la investigación social que adopta la perspectiva del sujeto no se limita a describir condiciones externas, sino que reconoce los actores la capacidad de participar y transformar sus realidades. Los artículos que se apoyan en esta teoría muestran que incluso en el contexto adverso existen procesos de creación de sentido y construcción de proyectos de vida individual y colectivo. En definitiva, en pensar en sujeto implica reconocer que la libertad no es algo dado, sino una obra que se realiza, una práctica cotidiana de afirmación del cuidado del sí y de lucha por el derecho a existir con voz propia en la sociedad contemporánea en la que nos encontramos.
Y bien, de esta manera hemos llegado al fin de este video. Un cordial saludo a nuestra tutora Sara María Guzmán Ortiz por enriquecer mi conocimiento, a los compañeros también en este proceso educativo. Antemano pido disculpas, sé que el video era un debate colaborativo, pero por cuestiones laborales se me es difícil e imposible realizarlo, pero antemano muchas gracias. Ojalá puedan tener en cuenta pues este trabajo y gracias por la información que me brindan en este proceso educativo. Chao, chao y muchas gracias.